Damos inicio a este espacio con Empresa Maloca, tejiendo el actuar consciente en el sistema moda, que está dirigida por Lucas Yepes Bernal, responsable Empresas con Fama. Bienvenido, Lucas. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Vamos a echar un cuentico, como dicen en el Amazonas, de dónde estamos, para dónde vamos y por qué estamos hablando en Confama de la empresa Maloca. Entonces, cuando ustedes ven esto y vamos a hablar de capitalismo consciente, ustedes van a decir, ve, ¿qué es eso? Si el capitalismo hoy por hoy está como mal visto, está por allá como medio demonio, ese apellido de consciente le ayuda a quitar un poquito y empieza a transformar una conversación fundamental para lo que estamos haciendo, y más en esta semana de Colombia Moda, donde la moda ha sido un actor fundamental y ahorita lo vamos a ver para esta región desde el capitalismo, pero hoy desde ese capitalismo consciente. Entonces esa fuerza creadora del capitalismo, de lo que ha hecho en la humanidad, también ha tenido sus desafíos y sus retos, tanto sociales, ambientales y otros que iremos viendo, pero sobre todo en ese tema social y ambiental hay un reto grandísimo por hacer. Uno empieza a ver el tema de salud mental, o sea, no va a ser la encuesta pues el que tenga alguna cosita aquí de salud mental, pero creo que todos levantamos la mano, algo está pasando. Después de la pandemia, miren la tasa de suicidios, o sea, es una cosa impresionante lo que está pasando en Antioquia. Además, el tema de salud mental, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos ocupando de eso? Por temas cardiovasculares, al año en el mundo mueren 2.8 millones de personas, una cosa increíble. En Colombia, 4 de 10 personas sufren, o sea, si así vamos contando, de pronto tingo, le tocó a usted ser el hipertenso, y 1 de cada 5 personas sufre de obesidad. Y la obesidad ya no vista como un tema visual, sino como un tema de salud, que si algunos se vieron esta película, la cosa es seria con lo que está pasando con los alimentos. El tema, otro de los críticos y de lo que está pasando en esta región, la desigualdad. Cuando uno ve esta fotico, uno dice, bueno, pucha, ¿dónde pasará eso? Pero pasa aquí en la esquina, pasa aquí al ladito, pasa en todas partes, donde estamos en una región que se está volviendo más pobre, pero más pobre porque es más desigual. Muchas personas con mucho más dinero, pero unas mucho más pobres. Antioquia y Colombia son de los países más desiguales de Latinoamérica, y uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer si aquí se genera riqueza para que sea más equitativa? Ya me tocó a capela, entonces me voy a inventar la presentación. Mentiras. Entonces, no sé qué pasó ahí, si hundí un botón que no era, pero en ese tema de desigualdad, la pregunta es, bueno, el capitalismo, ¿cómo ha jugado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nos hemos enfrentado a este proceso? Hay otros temas críticos de lo que está pasando, y es aún el tema de las mujeres. Miren que ha mejorado, vamos en el 18%, pero el 18% todavía piensa que los cargos para las mujeres deberían ser para hombres, o sea que las mujeres todavía no están listas para asumir un cargo masculino, y eso es una realidad. Quisiéramos cambiarla, pero todavía no. Ha mejorado este tema, el tema de la diversidad y la inclusión. En Confama decimos diversidad por defecto, inclusión por diseño, cómo nos diseñamos mejor para recibir más personas en las organizaciones, pero estamos mejorando un poquito en el tema de diversidad, pero miren que todavía es una tasa supremamente bajita. El empleo y el propósito. Uno dice, a ver, ¿qué está pasando en las organizaciones? Los jóvenes quieren ir a trabajar a empresas con propósito, empresas que cuidan el medio ambiente, que trabajan en temas sociales, en el ocio piensan. O sea, miren que está pasando algo raro, y es en la industria, por ejemplo, textil. Cuando hablamos con las temporales y nos dicen, ve, ¿sabes qué? La gente no está llegando. Las empresas en sus plantas de producción, la gente dice, ve, no está llegando la gente, ¿qué hacemos? Hay que pensar en la cultura, en las formas de trabajo, en lo que estamos haciendo diferente. Otro reto que nos pone el mundo del capitalismo y de lo que ha pasado es la biodiversidad. Miren esas cifras que son pues alarmantes. O sea, Colombia es uno de los lugares con mayor deforestación en el mundo. Uno dice, ¿qué está pasando si somos ricos en biodiversidad, ricos en aves, ricos en agua,
pensamos en la selva amazónica, y ahorita que nos metamos en lo de empresa maloca, vamos a hablar de por qué el Amazonas para nosotros es fundamental, y esa biodiversidad y esa deforestación nos está preocupando tanto porque va siendo irremediable el paso. Entonces uno dice, fue pucha, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando en esos desafíos? Hacemos un doble clic y nos vamos metiendo un poquito más en el mundo de la moda. Esta industria, y acá tengo amigos y compañeros que son parte de esa industria, y conversamos mucho y decimos, bueno, es fundamental para esta región. Ahorita vemos un poquito de cifras de lo que está pasando, pero la moda es parte de Medellín, es parte de Antioquia y de lo que hacemos acá. Ese sistema creativo que nos da identidad. Acá veíamos, hace 15 días, tal vez 8 días, estábamos en Expo Artesano, veíamos todas estas comunidades que llegan con tanta belleza, y que eso es moda, eso es tendencia, el mundo ancestral, lo que estamos viendo ahí. Pero empezamos a ver estos números y uno dice, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Porque de pronto estos números, hay unos que mejoran, unos que empeoran, pero es casi el 10% del PIB de este país. El 10% del PIB de este país es la industria textil y de la moda. Tenemos una responsabilidad también nosotros de cuidarla, de cuidar esos empleos, de hacer que funcione mejor. Miren todos los empleos que tenemos acá, 160,000, y empezamos a ver que esos empleos van disminuyendo. Hoy hay una disminución en el empleo en la industria textil. ¿Qué está pasando? Entonces ahí van quedando unas preguntas para hacernos nosotros y decir, pucha, ¿qué voy a hacer para los que son estudiantes acá? ¿Qué van a salir a hacer distinto? ¿Qué se van a preguntar distinto? ¿Qué van a ir a cuestionar a las empresas para que más gente llegue allá? Pero también la producción crece, y crece ese 400%, pero también genera unos desperdicios importantes. Miren, el 10% de las emisiones de carbono vienen de esta industria. Entonces, pues aquí estamos todos con las cositas puestas, felices, y los que están en las pasarelas y los que estamos generando, pero mucho de esto se vuelve basura, desecho, contaminación, CO2. Entonces, ¿cómo está esa responsabilidad nuestra frente a esto? Esta no es una conversación catastrófica, es simplemente datos, hechos y números con otro montón de oportunidades que vamos a ver ahorita. Esta es pues a mí la cifra que más, ahorita hice como cuentas de cuántos litros de agua tengo ahí en el closet, y siempre es un montón, o sea, 7.500 litros de agua para hacer un blue jean, 7.500 litros de agua, y una persona vive con 2.700 al año, o sea, nosotros nos tomamos pues ahí en un blue jean 3 personas, más o menos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la conciencia de las organizaciones para pensar en que el agua se está acabando? Estamos arrancando un fenómeno del Niño fuerte, ustedes están viendo, pues tampoco es un misterio el calor que está haciendo, y el agua se nos pone difícil. Tenemos eso que les decía, el reto en el empleo, miren que está bajando. Nosotros desde Confama y desde el servicio de empleo estamos como, a ver, ¿qué más hacemos? Tenemos centros de destrezas para formar gente. Estamos hablando de cultura en las empresas para que nos digan, venga a ver, ¿qué hacemos distinto? ¿Cómo nos transformamos? Y empieza esa conversación para que esa moda nos identifique, pero como una realidad diferente. Esta formulita a mí me gusta mucho y me la enseñó un amigo que se llama Piti Parra, y es, ¿qué significa poder? El poder que tiene cada uno de transformar. Si sumamos estas 3 cositas, C, I y D, conciencia, intención y disciplina, más o menos ¿cómo es? La conciencia es, vamos a hacer una hoguera, vamos a hacer fuego. Entonces yo tengo la conciencia que lo va a hacer. La intención, la chispa que le metemos a eso. ¿Cuál es la chispa que hace que prenda esa intención que tenía primero, esa conciencia de hacer fuego? Y esa intención es, venga, yo empiezo a recoger palitos, venga, yo empiezo a poner uno detrás de otro, pajita, cositas, para que se prenda con esa chispa. Y la disciplina es cuando prendí esa chispita, empieza a echarle más candela, más leña, más fuego, para que nos crezca ese poder que tenemos para transformar. Cada uno, si sigue esta formulita, el poder de transformación es infinito. Entonces, ahí nos vamos metiendo en ese proyecto más importante, que es cada uno de ustedes como líderes de las organizaciones, líderes del futuro de esta sociedad, como emprendedor, como periodista, como crítico,
como lo que sea que vaya a ser, se tiene que empezar a liderar a sí mismo. Y esa transformación empieza como haciéndose cargo, haciéndose consciente, saliendo de la víctima, viendo todas esas cifras que di anteriormente y decir, ¿qué voy a hacer yo para transformar? Cuando uno ve este edificio Coltejer que vemos ahí, pues mucha gente pues le ha parecido muy bonito, pues incluso por aquí está mi hija Antonia, que no sé si hemos hablado, pero eso es una aguja, o sea, es el símbolo de esta ciudad, es una aguja, de una aguja que desapareció, o sea, Coltejer este año desaparece, pero nos queda un símbolo de esta ciudad que es la aguja que ha tejido esta región, la pujanza, la fuerza de una industria que transforma. Entonces, ¿cómo le vamos a dar una visión positiva del futuro a esta industria que hoy necesitamos seguir tejiendo con esa aguja que nos dejaron y que hoy tenemos que rescatar de donde está? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Distinto, que uno dice, entre esos retos, las oportunidades, que no tengamos ni un solo trabajador en estado de pobreza en las empresas antioqueñas, formales. ¿Cuántos imaginan ustedes que hay de trabajadores en estado de pobreza en las organizaciones formales? Uno dice, no, pues nadie, le pagan el salario, están bien, están contentos. Y cuando nos fuimos a revisar, más o menos el 10%, entre el 10 y el 15% de la gente está en pobreza, en un estado de pobreza en una empresa formal. Entonces nos dimos a la tarea de decir, venga, cojamos empresas que se monten en esto, que pongan un poquito de plata y empecemos a formar familias en hábitos, en una transformación profunda para que salgan de la pobreza. Muchas de las empresas hoy del sector textil están trabajando con nosotros, diciendo, ¿sabe qué? No podemos tener ni una sola persona en pobreza en nuestro sector. Y eso es capitalismo consciente, es pensar en la gente. Ya vamos llegando más de 800, pero estamos llegando a 1000, pero hoy tenemos, Confama tiene 1.700.000 personas afiliadas, más o menos. Haga la cuenta el 10%, todavía nos falta mucha gente para trabajar con ellos. Pero estamos haciendo cosas bacanas. Y este tema de enlaces, hoy cuando pasen a la feria, van a ver unas personas, empresarios de la microempresa, del sector, que están viniendo y diciendo, ¿sabe qué? Hay oportunidades, ¿sabe qué? Sí se puede, ¿sabe qué? Yo voy a hacer las cosas distintas, ¿sabe qué? Venga, hagámosle para aprender juntos y para conectarnos con estos mercados. Y eso lo está haciendo Inexmoda, Confama, y cada uno de ustedes que pasa por ahí y le da la mano y le dice, hey, ¿qué nota tu proyecto? Hey, súper bonito lo que estás haciendo. Y eso empieza a generar y a transformar lo que hacemos. Esta industria tiene un reto gigante con sus proveedores también, porque cuando uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? No solo aquí, sino en las comunidades. Uno de esos principios del capitalismo consciente es la conexión con la comunidad, la conexión con esos que llaman stakeholders, pero son todos esos proveedores, comunidad que está ahí cerquita. Hoy la Escuela de Proveedores de Confama, acá con la industria, ha trabajado más o menos con 70 proveedores. Eso es muy poquito todavía. Entonces la invitación es, vea, yo soy un proveedor de esta industria, venga, trabajemos juntos, venga, hagámosle juntos, y empiezan a pasar cosas, empezamos a tejer y a hacer esas conexiones que decíamos ahorita. Ustedes, muchos conocen muy bien de estos sellos, algunos son bacanos, otros echan cuento. Este nos pareció bacano y es cómo las marcas se están viendo, cómo están hoy presentando su propuesta, desde lo económico, desde lo ambiental, desde lo social. Nosotros hemos hablado mucho de sostenibilidad, en Confama nos gusta hablar de regeneración y es cómo dejamos mejor este mundo de lo que lo encontramos. Y para eso estos sellos sirven, venga, muéstrenos qué está haciendo, cómo lo está haciendo y para dónde van. ¿Conocen ustedes marcas como estas? Patagonia, que hace las cosas bien, que quieren ser carbón neutro, ese más o menos está en la medida de sostenibilidad que es me gasto 1, devuelvo 1, vamos a ver cómo seguimos hacia otro paso, regeneración, energías renovables, pero más que cualquier cosa son ejemplos para decir, venga a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo me monto yo en esta nueva película? ¿Cuál es mi responsabilidad acá? Y esa es parte de la conciencia. Esta me pareció bacana, que es como el nuevo lujo es ser consciente. Yo creo que
esa conciencia que vamos generando cada uno, y a los que dijeron, venga, yo voy a ir a esto, a ver qué es eso de empresa maloca, capitalismo consciente, qué es esa conversación. Cuando la oímos hoy, de pronto nos queda alguna cosita y decimos, ve, yo qué voy a hacer ahorita distinto, ve, yo, el consumo mío, ¿cómo va a ser? Responsable, un consumo más consciente, un consumo diferente frente a lo que estoy haciendo. Voy a preferir algunas marcas que están haciendo las cosas distintas frente a otras que simplemente vamos a vender y pare de contar. Entonces ese nuevo lujo de ser consciente, si cada uno lo apropia, de verdad que es una transformación. Miren lo que decíamos ahorita del consumo de agua, 7.500 litros por un blue jean, 7.500. Pues si estamos ya en una reducción del 76 y seguramente muchas marcas lo están pensando, muchas marcas lo están haciendo, en esa transformación empieza la conciencia. En ese ahorro, que es grande en este caso, empieza la conciencia. Sigue siendo mucha agua, pero estamos viendo que se puede, que hay marcas que están levantando la mano y diciendo, ¿sabe qué? Lo vamos a hacer distinto. Entonces, en esta industria, mi mamá llegó la semana pasada, no, este domingo, sí, de Estados Unidos, y me dice que no, estoy tan feliz, fui a una tienda y compré todo de segunda, y yo contaba a ver, que unos zapatos, que unas no hay qué, y cuando me contaba la historia, que yo pensaba en esto que estamos hablando, esta industria de las cosas de segunda, de los objetos de segunda, que no son solo la ropa, sino muchas otras, la gente lo está prefiriendo, la gente está diciendo, ¿sabes qué? Venga a ver, yo me voy a buscar alguna cosa. Miren eso, 58% de las personas ya dicen que va a comprar cosas de segunda. O sea, más de la mitad de las personas que se les preguntó esto dicen, yo quiero comprar algo de segunda porque creo que en ese reuso, en ese recicle, en esa vuelta pasan cosas, ahorramos y encontramos cositas bacanas pues también. Entonces, yo creo que ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Cómo se están posicionando? Acabamos viendo mercados distintos, mercados de segunda, mercados y cosas bacanas que hay que ir, hay que conocerlos y hay que arriesgarse a vivir en este mundo. Miren las compras, 127% va a crecer este mercado. O sea que muchas cosas de las que tenemos puestas hoy, de pronto las podemos poner en ese mercado y ahí vamos dándole la vuelta. Cuando uno va conversando con más gente, uno dice, ¿qué está comprando la gente? ¿Dónde está yendo a comprar? ¿Para qué le está alcanzando? Pero también cuando uno ve las compras, los colombianos, los antioqueños están gastando mucha más plata en lo que es el mercado de moda. O sea, este mercado jala. ¿Por qué? Porque te da identidad, porque te transforma, porque te empieza a generar otras cosas. Hablar de lo local. Hoy estamos viendo unas marcas locales espectaculares. Por ejemplo, ayer abrió el desfile, una mujer increíble con un desfile espectacular. Me dice, vea, eso está pasando en Colombia. ¿Dónde estamos haciendo cosas bacanas? En Colombia. No solo, y la industria de la moda es muchas cosas que están pasando aquí. Por ejemplo, el tema de la música. Ustedes han visto, pues la música es una moda global. El tema del reggaetón, la música urbana, todos esos ritmos que van llegando, pero que en Medellín van pasando, la gente está consumiendo más local en el mundo, incluso local de lo que hacemos acá. Entonces, punto para sentirnos orgullosos, y aquí vamos en ese proceso hay unos retos grandes, muy grandes, como lo están viendo ustedes en el tema climático y social sobre todo. Unas oportunidades espectaculares con empresas que están haciendo la tarea y que uno dice, venga, yo aprendo de ustedes. Pero en Confama estamos hablando como de otro pasito más del capitalismo consciente y es la empresa maloca. Les voy a contar ahí un cuentico chiquito. Nosotros nos fuimos para el Amazonas y llevamos más o menos 3, 4 años yendo a conversar con las comunidades indígenas, a decir, venga a ver, aprendemos de ustedes un poquito, cuéntenos qué están haciendo. Y cuando uno empieza a conversar y a entender esa cosmogonía, el origen que ellos traen con los mitos, que le empiezan a uno a contar de dónde sale la maloca. Y uno cree que la maloca es esa choza que uno ve ahí, uno dice, ¿qué es una maloca? Una choza que viven unos indígenas por allá en el Amazonas. En parte es verdad. El otro pedacito es que esa choza que se llama maloca es la representación física del universo. Es la conexión del cosmos en la Tierra. Y cuando uno empieza a ver la maloca, empieza a entender un montón de cosas de lo que pasa allá adentro.
la forma como está diseñada, la forma como está construida, todo lo que significa y simboliza la Maloca es una representación increíble de lo que somos y de cómo vivimos. La Maloca es calendario, es sanación, es comunidad, es identidad, es baile, es cultura. Y eso empezamos a verlo y a decir, eso es tan bacano. Y ahí teníamos una conversación con la Maloca. Por otro lado, con Martín Monhildebrand, que es Premio Nobel de Conservación y que nos ha invitado allá al Cocotal, donde él pues pasa mucho tiempo. Martín es una persona que lleva 40 años viviendo en el Amazonas, más o menos, y se fue a vivir allá y es de las personas que más sabe de la Amazonía colombiana y también de las que más se preocupa por ella y ahora está jalando todo eso. Nos contó la historia de los ríos voladores. Y los ríos voladores son esos ríos que salen del Amazonas, pero en las nubes, y empiezan a llegar más o menos hasta Texas, en Estados Unidos, y hasta la Patagonia. Esos ríos voladores llevan y traen agua para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Entonces, cuando nos dicen el Amazonas es el pulmón del mundo, él nos dice es el corazón del mundo, porque es el que bombea agua para arriba y para abajo. Cuando eso empieza a bombear agua y vemos que nosotros nos consumimos 7.500 litros en un blue jean, pues el 60% de esa agua sale del Amazonas. Entonces, él nos decía, vea, lo importante más allá de cuidar los bosques es cuidar la cultura. Tenemos que cuidar la cultura amazónica, porque es la que cuida el bosque, es la que cuida el monte, es el que cuida esa ancestralidad. Y nosotros mandamos ropa, pues más o menos para que pongamos así el contexto. La gente no necesita ropa, necesitamos es cuidar su cultura, acompañarlos en ese cuidado. Entonces, cuando uno llega ya a la Maloca y empieza a hablar con los tradicionales, con los chamanes, a mambiar con ellos y a entender lo que están haciendo, pues llevan miles de años viviendo el capitalismo consciente, o por lo menos sus principios de liderazgo, de cultura, de cuidado, y con unos punticos más altos todavía, sobre todo en la naturaleza. Entonces, para nosotros la Maloca empresarial empieza a tener una connotación distinta, porque es la connotación de la conexión de propósito de cada uno con el propósito de la empresa, pero que las empresas tengan propósito. Ustedes vieron ahorita que los jóvenes quieren ir a trabajar a empresas con propósito, pero uno también tiene que tener su propósito para conectarlo con el de la empresa. Ese liderazgo que multiplica, liderazgo que es consciente, que es transformador, que empieza a tener una conversación distinta con las personas con las que vos estás. No es el jefe y el colaborador, es un líder que te ayuda a transformarte, que te ayuda a sanar, que te ayuda a entender tus necesidades, no solo de las tareas que tienen, sino de la transformación tuya como persona para que alcances otros objetivos diferentes. Los roles y las responsabilidades. En la Maloca los roles son fundamentales. Está el chamán, el maloquero, el jaguar, el cantor, y cada uno de esos sabe qué tiene que hacer. La mujer es fundamental en la Maloca. Muchas veces nos decían, no, es que esas comunidades tan machistas, eso es impresionante. Y uno va y habla, y el rol de la mujer es fundamental. Dicen, es que no las dejan ni mambiar ni fumar tabaco, pero es porque no necesitan, porque los hombres mambean y fuman tabaco para poder conectarse con los espíritus. Aquí la mujer que da vida no necesita de eso para conectar, porque está conectada con la vida misma. Entonces, cuando vos empezás a entender esa relación de lo femenino y lo masculino, dices, venga, ¿y eso qué tal si lo aplicamos acá? En la empresa que sana, o sea, pero sana el medio ambiente, sana la cultura, sana la relación con las personas, sana la conversación, sanan todas estas cosas, pasan algo que es mágico, y es que usted, el cultivo suyo del talento y el cultivo suyo como persona florece, y florece en esa organización. La armonía con la naturaleza es fundamental en la empresa Maloca. ¿Qué es la armonía con la naturaleza? Vivir los ciclos de la naturaleza. La naturaleza tiene ciclos, tiene momentos de transformación. Nosotros vivimos en el ciclo nuestro, que no es el de la naturaleza, pero recuerden que nosotros somos invitados en y estamos de paso, y la naturaleza ha estado ahí al servicio de nosotros como una colección de objetos
Y hoy se empieza a hablar de la naturaleza como un sujeto de derecho. Y eso empieza a cambiar la relación que tenemos del recurso natural a la naturaleza como ese sujeto de derecho para que pasen cosas. Miren lo que hablamos ahorita, es el local y de cosecha. ¿Cómo nos conectamos más con lo que hay? Pues los que tienen aquí abuelitos y les tocó la época de la finca o en la casa, toda una semana tomaba uno jugo de guayaba, pero era porque era lo que había guayaba o había mango, porque es lo que hay de cosecha, porque es lo que está la naturaleza dándonos en ese momento. Entonces esa conexión de nosotros con la naturaleza empieza a movilizar la conversación, empieza a transformar lo que somos. Los ciclos de la naturaleza tienen un montón de cosas. ¿En qué estamos? En fuego, en aire. Entonces me dicen, bueno, estos enloquecieron más o menos, ¿o qué? Pero cuando uno empieza a entender eso, empiezan a pasar cosas distintas al interior. La energía y el flow. Nosotros en Confama hacemos chikun, estamos meditando, estamos respirando, y no es como una práctica pues por allá New Age, sino conéctese usted con su espíritu, conéctese con la espiritualidad que es cotidiana, con la cotidianidad que es espiritual, y en esa cotidianidad espiritual usted empieza a transformarse desde el ser. Esa cosita que decíamos ahorita, vea, su primer proyecto es liderarse usted y transformarse usted, empieza por ahí, por esa fufaca, por ese flow, por ese movimiento de la energía que empieza a transformar y empieza a hacer que pasen cosas distintas. Para nosotros, y estamos hablando pues del feminismo y un montón de cosas, pero sobre todo es la activación de ese principio femenino, o sea, cómo se activa el principio femenino, porque hemos vivido en unas organizaciones absolutamente masculinas. Entonces no es que se vuelvan femeninas las organizaciones, es que haya armonía entre las dos. Y esa es la primera sanación, cuando hay armonía entre esos dos mundos y el péndulo está ahí en la mitad, moviéndose pero en la mitad, entre lo masculino y lo femenino, sin satanizar lo masculino y sin exagerarnos en lo femenino, sino vivir en armonía en esos dos mundos. Y así lo viven en la maloca, así lo viven el chamán, el maloquero y la maloquera. La mujer en su chakra es la que trae el alimento y la vida a la maloca. Entonces, entender esa relación de lo femenino y lo masculino en la maloca nos empieza a transformar. ¿Cómo activamos más el feminismo? ¿Cómo nos conectamos más? Hombres y mujeres, porque muchas veces las mujeres que están en los cargos directivos son las que más han tenido que desarrollar el masculino. Y hoy lo que queremos es que ese masculino empieza a transformarse al femenino, al cuidado, a lo sutil, a lo bello. Y eso es lo que hace el mundo de la moda y eso es el tejido que queremos seguir haciendo con ustedes. Entonces, la empresa Maloca, más que cualquier cosa, es una invitación a vivir distinto en la empresa, a disfrutar la empresa desde otro lado, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros. Cómo vivimos en armonía con los otros, con la naturaleza, con nuestro entorno y cómo sanamos de una manera diferente. Entonces, la invitación hoy es, metámosle un poquito de chamanismo a lo gerente, de gerencia a lo chamánico, para ir moviendo esa energía de las organizaciones, de un mundo como el de la moda que nos necesita más cerquita, transformando con conciencia, para que volvamos esto realmente moda. Entonces, la invitación hoy es, ¿qué tal si volvemos la empresa Maloca moda, tendencia, para que vivamos todos mejor y en armonía? Y una invitación final, que se me fue aquí, pero era, sean muy felices, disfruten la vida y echen para adelante, que esto se compone en un año difícil como el que tenemos, pero que siempre habrá oportunidades y personas que están haciendo las cosas de otra manera. Muchísimas gracias.